Bien, lo que necesitamos fundamentalmente entonces para determinar el grado de solidez o de corrección, que es gradual, de una inferencia probatoria empírica es un conjunto de criterios que nos digan qué inferencias son mejores. Nuestros ordenamientos jurídicos lamentablemente son tremendamente imprecisos. Nos dicen, bueno, habrá que tener en cuenta las leyes de la lógica, las máximas de experiencia y conocimientos científicos y las reglas del sentido común o de la sana crítica. Si estamos en el ámbito de lo probabilístico, si no es un argumento estrictamente deductivo, porque la corrección formal no nos basta, queremos además corrección material, entonces la lógica ayuda, pero nos dice bastante poco. Nos dice no deben contradecirse, deben tener en cuenta el principio tercero excluido, etcétera, etcétera. Así que creo que es importante conocer un conjunto de principios mínimos de lógica, pero diría que no es lo fundamental aquí. Las máximas de experiencia y los conocimientos científicos creo que hacen mal nuestros ordenamientos jurídicos en incluirlos dentro de los criterios de valoración, porque son premisas de la inferencia probatoria, pero tienen un carácter muy distinto de lo que realmente podríamos considerar criterios para saber si ese argumento es correcto o no. Son premisas y como tales efectivamente deben ser, en la medida de lo posible, correctas, pero ocupan un papel distinto de los criterios de valoración. Forman parte, como las definiciones en otro tipo de inferencias o como las normas en otro tipo de inferencias, de las premisas del argumento, son lo que constituye el enlace entre unos y otros. Así que introducir las generalizaciones empíricas, sean científicas o de sentido común, dentro de los criterios de valoración, me parece que es algo que merece también cierta precisión. No ocupan, al menos, no cumplen el mismo papel. Lo que nos queda entonces son las reglas de la sana crítica o reglas de sentido común. ¿Y qué es esto? Bueno, podríamos decir esto es completamente vacío, vago, no nos informa de nada, o podemos tratar de dotarle de cierto significado. Yo creo que sí es posible dotarle de cierto significado si las identificamos con las reglas que podríamos llamar de racionalidad inductiva o reglas de racionalidad epistemológica. Yo creo que hay un conjunto de reglas que más o menos podríamos concluir que son, en cierto modo, intuitivas, que constituyen el espacio de la racionalidad epistemológica, de la racionalidad teórica, de la racionalidad en la prueba. Podríamos verlas como reglas de racionalidad epistemológica, insisto, como reglas de los argumentos inductivos, para establecer la solidez de los argumentos inductivos. Entonces yo creo que uniendo un poco todas estas sugerencias podemos llegar a proponer muy tentativamente las siguientes reglas o criterios de valoración de la prueba entendidas como reglas de racionalidad epistemológica. Podríamos clasificarlas en función de que sean reglas o criterios sobre los elementos de juicio, reglas o criterios sobre la hipótesis que hay que probar, o reglas o criterios sobre la conexión entre los elementos de juicio y la hipótesis. Sobre los hechos probatorios o elementos de juicio podríamos proponer las siguientes. Primero, parece que es relevante la cantidad de pruebas o elementos de juicio que tengamos. Esto se reproduce en lo que dice la jurisprudencia, lo que dice Hempel, lo que dicen todos los autores que se han animado a proponer alguna de estas reglas. Por ejemplo, cuantos más elementos de juicio tengamos a favor de una hipótesis, mejor confirmada estará esta, diría la primera regla. La segunda es también importante, la variedad o diversidad de los elementos de juicio, aunque no es tan fácil darse cuenta de la relevancia de la misma. No solo es importante el número de pruebas que tenemos, sino también que éstas apunten a elementos distintos o procedan de fuentes de prueba distintas, porque esto nos permite eliminar hipótesis alternativas. Muy rápidamente les recuerdo un ejemplo de Jonathan Cohen, que es muy ilustrativo de la relevancia de la diversidad de las pruebas. Cohen recuerda el caso de un investigador del comportamiento de las abejas, que quería demostrar que las abejas se sienten atraídas por el color azul. Reconocen los colores y les gusta más el azul. Y entonces este investigador tenía tres fuentes, una teñida de rojo, una teñida de azul y una teñida de amarillo. Y soltaba a las abejas que tenían una cajita y estas iban una y otra vez a la fuente de azul. Y él pensó, bueno, esto lo estoy repitiendo muchas veces, siempre con el mismo resultado. Cada vez que hago una prueba más del mismo tipo, aumento un poco la confirmación de mi hipótesis.
pero otro investigador le dijo, ¿y no será que las abejas han ido la primera vez a la fuente azul y la segunda, sabiendo que ahí hay agua, repiten el camino por hábito? Esto excluiría entonces que fuera cierto que las abejas reconocen los colores y prefieren el azul. Ha sido una casualidad unida a un hábito. ¿Cómo solucionamos esto? Con una pequeña variación en el experimento. Cambiemos de sitio las fuentes. Si cambiamos de sitio las fuentes y ahora las abejas van donde ahora está la fuente azul, entonces aumenta mucho más la confirmación de nuestra hipótesis que si simplemente repetimos el experimento de la misma manera. Bueno, esto es algo relevante a tener en cuenta que deberíamos tratar de adaptar a la valoración de las pruebas jurídicas. La pertinencia. Cuanto más pertinentes sean los elementos de juicio que tenemos, entonces más sólida o mejor confirmada está la hipótesis final. Como ven, la pertinencia, en mi opinión, tiene que ver con las máximas de experiencia. Quiere decir que, pertinente, en mi opinión, quiere decir que esté conectada por alguna buena generalización empírica con la conclusión. Y por último, y quizá la más importante, la fiabilidad. Cuanto más importantes son los elementos de juicio, cuanto más fiables, cuanto mejor fundamentados nos parezca que estén, cuanto más creíbles sean los elementos de juicio, más sólida es la hipótesis final. Estimar la fiabilidad es probablemente lo que a veces llamamos como valoración individual o valoración analítica de la prueba. Eso junto con la estimación de si hay pertinencia, es decir, si hay conexión con la hipótesis. La fiabilidad casi siempre o siempre, en mi opinión, es el resultado de una inferencia anterior. Aquí vemos cómo unas inferencias se conectan con otras. Establecer que uno de los elementos probatorios que yo tengo es fiable se debe demostrar por medio de otra inferencia similar en la que por medio de una presunción o de un concepto o normalmente de una inferencia probatoria empírica mostramos que esa es una conclusión adecuada de otros elementos de juicio. ¿Dónde termina esto? Quizá en la prueba ostensiva, como señalaba ayer el profesor Tuzet. También tenemos un conjunto de criterios que tiene que ver con las generalizaciones empíricas. Básicamente yo diría que son dos. Las generalizaciones empíricas que estemos usando tienen que tener un alto nivel de fundamentación, es decir, tienen que ser el resultado de un buen argumento inductivo en el sentido de generalizador. Inducción ampliativa. A partir del examen de casos particulares tiene que quedar bien acreditada o suficientemente acreditada esa máxima de experiencia. Pero además, si las máximas de experiencia correlacionan un hecho con la probabilidad de que ocurra o haya ocurrido otro, entonces tienen que tener además un alto grado de probabilidad causal o estadística. Es decir, si las máximas de experiencia dicen si se da P, es probable que se dé Q o se haya dado Q, esa probabilidad tiene que venir establecida correctamente, eso es lo que decía el primer criterio, y además tiene que ser una probabilidad alta. De nada me sirve una máxima de experiencia de la que estoy muy seguro que nos diga que si se produce P, entonces hay un 5% de probabilidades de que se produzca Q. Por muy seguro que esté de que esa máxima de experiencia es correcta, no me sirve para probar. Cuanto más alta sea esa probabilidad interna a la máxima de experiencia, más confirmada, mejor confirmada estará la hipótesis final. Y por último, tenemos reglas de valoración o reglas de la escena crítica que tienen que ver con la hipótesis que hay que probar. La primera de ellas es fundamental y es que esta no tiene que estar refutada. La refutación puede ser directa o indirecta. Refutar directamente una hipótesis es dar por probado otro hecho que nos parece incompatible con esa hipótesis y que nos parece que está probado de una manera más sólida que la hipótesis que nosotros queríamos confirmar. La refutación indirecta consiste en, a partir de la hipótesis que queremos probar, tratar de derivar lo que Jordi Ferrer llama predicciones, o podríamos llamar hipótesis derivadas, y ver si estas efectivamente se producen o no. Si no se producen, entonces por un argumento modus tollens, como señalaba también el profesor Tuzet ayer, podemos negar la hipótesis principal. Si en cambio esas hipótesis derivadas se confirman, entonces por medio de una inferencia a la mejor explicación o una abducción podemos confirmar, es decir, aumentar un poco más la confirmación de la hipótesis final. Creo que es importante también la coherencia narrativa en el sentido de McCormick. Como señalaba el profesor Tarufo, la coherencia no es un criterio que por sí solo pueda decirnos si una narración de unos hechos está probada o no. Pero es un criterio a tener en cuenta, porque quiere decir que esa hipótesis viene avalada por un conjunto de máximas de experiencia acerca de cómo normalmente ocurren las cosas.
La capacidad explicativa. Cuantos más elementos de juicio sean explicados por la verdad de la hipótesis, entonces mejor confirmada está esa hipótesis. La simplicidad. Los filósofos de la ciencia hablan de la simplicidad de las teorías como un ejemplo, como un criterio de corrección de las mismas. Esto en el derecho creo que debería ser reinterpretado. Yo reinterpreto la simplicidad como la idea de que la hipótesis que damos por probada no exija muchos hechos que no han sido comprobados dentro del proceso, no requiera muchos presupuestos no verificados. Y por último, la eliminación de las hipótesis alternativas. Cuantas menos hipótesis alternativas incompatibles con la hipótesis principal tengamos, más sólida es la hipótesis principal, más sólida es la inferencia en su conjunto y por lo tanto mejor confirmada es la hipótesis principal. Algunas matizaciones muy rápidamente sobre estos criterios. ¿Cuánto tiempo tengo? Algunas matizaciones sobre estos criterios. La primera, es una propuesta muy tentativa. Yo creo que lo que deberíamos hacer los teóricos del derecho, entre muchas otras cosas, es ponernos a determinar si estos criterios son todos los que deberían estar, es decir, la completitud de todos estos criterios, si alguno en realidad no es un buen criterio, sino que más bien nos lleva a sesgos, la corrección de cada uno de esos criterios, o si son independientes entre sí o son redundantes. Soy consciente de que muchos de ellos son redundantes, porque consisten en, por ejemplo, ver lo mismo desde el punto de vista de los elementos de juicio, entonces lo podemos llamar pertinencia, o fundamentación de las máximas de experiencia, o coherencia de la narración. Tienen que ver en ambos casos con los mismos asuntos, es decir, no son independientes y quizá deberíamos exponerlos de una manera independiente. Más bien, lo que pretende aquí lo que he pretendido es ser exhaustivo, ofrecer un test que uno puede usar antes de tomar la decisión, si quieren en el contexto de descubrimiento, para guiar la decisión y después de tomada la decisión para evaluarla. Pero soy consciente de que deberíamos trabajar mucho más en proponer estos u otros. Pero yo estoy casi seguro de que serán de este tipo. Precisándolos más, añadiendo alguno, quitando otro, estoy casi seguro de que serán criterios de este tipo porque tengo cierta confianza en que la cuestión de la racionalidad epistemológica es una cuestión objetiva y no una cuestión subjetiva en el sentido de cuáles son los criterios. Pero estos criterios tienen un grave problema y es que son graduales en dos sentidos. Una hipótesis puede satisfacer más o menos reglas de confirmación, reglas de valoración, más o menos factores. Y además puede satisfacerlas, las que satisface, puede satisfacerlas en mayor o menor grado. Con lo cual son doblemente graduales. La confirmación de una hipótesis, el grado en que los elementos de juicio y las máximas de experiencia confirman una hipótesis, es una función de dos tipos de cosas. De cuántas reglas son satisfechas y del grado en que son satisfechas las reglas que satisface. Ambas son importantes. Puede ocurrir que sea aceptable una hipótesis que no tenga a su favor muchos elementos de juicio, pero los que tiene son muy fiables y están establecidos por medio de buenas máximas de experiencia. Aunque solo reúna dos o tres de estos criterios, podría satisfacerlos en un grado muy elevado y por lo tanto ser una hipótesis muy bien confirmada. Si esto es así, yo diría que la valoración de la prueba requiere un examen global, holista, de todos estos criterios. Este es otro sentido en el que podemos hablar de valoración global de la prueba. Valorar la prueba consiste en ver en qué medida satisface cada uno de estos criterios. Si esto es así, ningún subconjunto de estos criterios, ninguna selección de los mismos es condición ni necesaria ni suficiente de cierto grado de confirmación. Es decir, yo no puedo decir, esta hipótesis tiene a su favor, que tiene muchos elementos de juicio y que es muy coherente, por lo tanto, alcanza un nivel de satisfacción suficiente, mientras que esta otra, que no cumple con esos criterios, no lo alcanza, porque siempre es posible que la que no cumple con esos criterios que hemos seleccionado, cumpla los otros en una medida tan alta que compense la carencia. Así que una selección de estos criterios no es ni condición necesaria ni condición suficiente de cierto grado de exigencia, de cierto grado de confirmación. No es necesaria porque su ausencia siempre puede venir compensada por el grado de cumplimiento de los otros criterios.
Y no es suficiente porque el hecho de que los haya cumplido siempre puede venir contrarrestado por el hecho de que los demás los cumplen en un grado muy bajo. Bien, entonces lo que estos criterios nos permiten es tratar al grado de confirmación con una magnitud ordinal, no cardinal. En esto ha insistido mucho Cohen, ¿no? Se trata de un tipo de criterios que nos permiten ordenar hipótesis. Lo que yo estoy diciendo es que podemos ordenar hipótesis, pero no criterios de corrección de las hipótesis. Pero nos permiten, una vez valorada la prueba, ordenar hipótesis. Esta es más plausible, esta es menos, esta está peor confirmada, etc. Pero no nos permite ningún tipo de operación matemática. En esto hemos insistido, o han insistido muchos autores. No es una cuestión de probabilidad matemática, sino de probabilidad lógica. Así que, ¿cómo calculamos cuándo tenemos suficiente confirmación de una hipótesis, suficiente prueba, podemos decir, en el sentido de un argumento suficientemente sólido como para tomar una decisión?